Desde Washington, conversando con la Voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en esta emisión abordamos el futuro incierto para millones de migrantes que actualmente residen en Estados Unidos. El electo presidente Donald Trump ha anunciado el endurecimiento de políticas inmigratorias durante su mandato y prometió la deportación más grande en la historia del país. En ese contexto, millones de inmigrantes en situación irregular corren el riesgo de ser deportados. No se pierdan esta conversación de nuestro colega Manuel Arias junto al abogado experto en migración Cristian Mancera, concejal del Distrito 11 en Miami-Dade, quien nos pone en contexto los alcances de la iniciativa gubernamental y nos ofrece detalles sobre quiénes serán el principal objetivo de esta masiva deportación. Doctor Cristian Mancera, bienvenido a Conversando con la Voz de América. Un placer estar con usted y con todos los oyentes. Bueno, doctor Mancera, inicialmente la elección de Donald Trump, ampliamente conocidas sus argumentos en torno a la política migratoria, tanto en su primer gobierno como en su campaña electoral. Desde la perspectiva, desde el conocimiento que usted tiene del tema migratorio, ¿qué se avisora en torno a esta situación con un nuevo mandato de Donald Trump desde el 20 de enero del próximo año? Lo que se avisora claramente es que las caravanas famosas desde diferentes países hacia los Estados Unidos, sobre todo a la frontera sur con México, van a ir mermando en volumen a medida que la frontera va literalmente a quedar cerrada bajo las medidas que va a tomar la administración Trump una vez tome el poder. Y esto obviamente va a enviar el mensaje a la región de que la frontera no está abierta, de que claramente se debe acceder a los Estados Unidos en forma regular a través de un visado expedido por un consulado o una visa de trabajo, cualquiera de estas visas que están disponibles. Pero creo que lo que se ha venido generando, que es un miedo generalizado alrededor de los migrantes que están en Estados Unidos y lo que puede pasar con esta población. Entonces, cuando el presidente electo Trump hablaba de que eran casi 20 o 25 millones de personas aquí viviendo en las sombras, pues literal no se equivocaba en la medida en que tenemos una población flotante que ya llevaba años viviendo aquí, más de 30, 20, 25 años, y tenemos una población que llegó en los últimos 4 años. Esas poblaciones, sobre todo que llegaron ahorita, que en su mayoría están en un proceso de corte administrativa de migración, esos derechos del debido proceso se van a respetar. Lo que sí es cierto es que la expectativa de que todas las personas que han sometido solicitudes de asilo, si están pensando que a todo el mundo se les va a aprobar eso es bastante improbable, y de hecho el porcentaje de aprobación siempre oscila, de 100 casos se aprueban 35, o sea, la barra para aprobar una solicitud de asilo es bastante alta, se toman en cuenta varios factores. Entonces el mensaje que yo le enviaría a la comunidad es que si usted está en un proceso de asilo o usted está en un proceso de corte, a usted se le van a respetar sus derechos, el debido proceso. Usted tendrá derecho a contratar a un abogado, sea que usted lo pague o que finalmente el abogado haga ese trabajo pro bono, o sea que lo haga gratuitamente por temas humanitarios. Usted tendrá derecho a defenderse, a sustentar su caso, y el juez de migración y el gobierno evaluarán su caso y tomarán una determinación si efectivamente usted es elegible para una protección de asilo, y una vez su caso sea aprobado, usted podrá aplicar para un cambio de estatus a través de una aplicación I-485. Si su caso es negado y su juez de migración le dice no creo tu caso, y no hay un amparo distinto al del asilo para que se quede en Estados Unidos, entonces en ese instante usted tendrá derecho a presentar un recurso de apelación para que su caso sea analizado y reconsiderado. Si en última instancia ese derecho de apelación es negado y usted decide o quiere presentar argumentos que de pronto no fueron tenidos en cuenta por esa corte, que pueden, digamos, iluminar el caso de una manera diferente, podrá sugerir que el comité de revisión de migración revise su caso para ver si de pronto se puede reabrir el caso y evitar su deportación. Y la última instancia que va a tener usted es presentar su caso ante un juez ordinario, ya saliendo de la jurisdicción administrativa de migración y pasando ya a la jurisdicción ordinaria judicial, para que un juez evalúe su caso. Vale la pena notar que si usted cruza esa avenida de jurisdicción administrativa a administración ordinaria, implica de que tendrá que tener mucho dinero para poder contratar a un abogado que haga esa apelación ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Circuito Federal en el que usted se encuentre, dependiendo del estado, y pues tener la suerte de que de pronto sea revisado su caso y usted venza en juicio su caso de migración para evitar su deportación. Pero esos son los casos que generalmente no se ven, uno, porque cuestan mucho dinero, y porque finalmente lograr probar allí de que hubo alguna anomalía o que hubo alguna violación a los derechos en el proceso migratorio administrativo es bastante improbable. Entonces por eso generalmente esos casos no se dan. Pero todo eso que acaba de mencionar son procesos
procesos de índole administrativo en donde cada persona tiene derecho a un debido proceso. Entonces no debemos esperar nada adverso. Eso sí, si usted es inmigrante y usted entró a los Estados Unidos y usted ha cometido delitos, usted hace parte de una banda criminal o usted tiene temas legales pendientes en su país y usted se vino para acá pensando que acá Estados Unidos es un mundo de fantasía en donde usted no va a ser sujeto a la presión de la ley, claramente se equivocó. Pienso que va a haber por parte de la administración Trump una persecución a esos individuos que han llegado a generar caos y miedo en diferentes localidades de los Estados Unidos, y esa expectativa que estoy mencionando es la que finalmente se va a dar. Un freno a la inmigración irregular, a la entrada y al flujo masivo e irresponsable cruzando la frontera sur con México, y se va a dar una deportación masiva, pero no de personas que están dentro de un escenario normal y que han venido cumpliendo las reglas. Doctor Mancera, se está hablando que eventualmente en los próximos días va a haber una avalancha de migrantes tratando de ingresar para estar en territorio norteamericano antes del 20 de enero, antes de que Trump se posesione. ¿Alguna luz de esperanza les da eso? No, porque finalmente quien los está incitando a venirse son todos estos grupos indeseables de coyotes y personas que trafican con personas, que finalmente están incitando, que hacen negocio con esto para que la gente se venga antes de tiempo. Y la realidad de las cosas es de que el que quiere migrar antes del 20 de enero y lo haga en forma legal, o el que lo haya hecho en forma legal, no va a tener ningún inconveniente. Y personas, por ejemplo, que realmente tienen un tema de persecución en su país y quieren emigrar, tienen una visa y emigran desde su país a Estados Unidos y llegan a Estados Unidos y tienen un caso de asilo meritorio, pueden presentarlo sin problema y no va a tener ninguna diferencia que sea antes o después del 20 de enero. Obviamente, vale la pena aclarar que después del 20 de enero sin duda vendrán cambios en muchos temas de política migratoria, pero se hará énfasis en temas que tienen que ver con el cruce irregular fronterizo. Se van a hacer modificaciones sobre todo a cómo se otorgan las visas, o en el caso de las visas de estudiante, teniendo en cuenta toda esta mano de personas que han venido a los Estados Unidos a estudiar y sin embargo están en las calles protestando y quemando banderas estadounidenses. Todo esto van a haber cambios radicales en ese aspecto. Entonces creo que hay que tomar las cosas un día a la vez, pero sobre todo esos migrantes que están planeando armar maleta para venirse para Estados Unidos en forma irregular antes del 20 de enero, yo les sugeriría que se queden en casa. Las leyes se van a radicalizar en el sentido de que se va a impedir el flujo irregular de migrantes, y a menos que usted tenga un caso real de persecución, las medidas de asilo no se van a quitar. Estados Unidos no va a dejar de otorgar protección, pero no se le va a abrir el boquete como se hizo actualmente para que las personas entren, y la política, por ejemplo, de catch and release, de capturar y soltar, esa va a ser lo primero que se va a eliminar, lo cual implica de que no va a seguir sucediendo de que usted llegó a la frontera, cruzó, lo reseñaron, lo soltaron y usted después puede vivir en Estados Unidos y estar tranquilo sin que pase absolutamente nada en 2 años, porque probablemente su fecha de corte se va a demorar en darse. Eso no va a ser esa realidad con Donald Trump. Mucho del susto y de la incertidumbre que se tiene es por esas situaciones que mostraban los medios de comunicación, de las familias separadas, de los niños a un lado, de los padres detenidos, de muchos niños que se quedaron sin familia. ¿Eso eventualmente se va a volver a repetir? Pero es que mira, hay una curiosidad que a mí siempre me genera, es cómo puede caber en la cabeza a un padre, y hablemos de la familia general, o sea, no hablemos de una familia que está por allá en una selva, por ejemplo, del norte del Cauca en Colombia, o que está, por ejemplo, en Venezuela, donde está siendo perseguido porque tienen un modo de pensar distinto, o en Colombia están siendo extorsionados bajo la política actual de paz total del gobierno vigente, y tienen que huir porque los van a matar, y tienen unas pruebas reales, hacen parte del Registro Nacional de Víctimas, pues tienen que huir porque si no salen del país los van a exterminar, los van a liquidar. Ese tipo de familias, por ejemplo, no tienen otra opción más que coger. Si son 4, papá y mamá y los 2 hijos, y si el niño chiquito, por ejemplo, tiene 4 años, 3 años, se lo tienen que llevar porque no tienen dónde más dejarlo, y arrancan a buscar protección. Pero ¿qué pasa? Hay unos escenarios en donde estos coyotes incentivan el envío de niños, incentivan el envío de núcleos familiares divididos. En ese caso me refiero a un padre con un hijo y el otro padre por aparte con otro hijo, para efectos de que se genere esa posibilidad de que se genere la separación, sobre todo cuando hay un menor de edad, y no se busca dividir a las familias, sino el mensaje que yo enviaría es: si usted está en un país y usted va a emigrar a otro país en forma irregular, tiene que tener en cuenta que usted está violando la ley de otro país ya para empezar. Entonces eso no le da derecho a usted absolutamente a nada, y vale la pena notar que cuando una persona está en tránsito en un puerto migratorio, los derechos se suspenden porque usted está siendo verificado a la entrada. Entonces eso es un mensaje para decirle a la gente: no hay derecho alguno de que usted, porque cruzó y
nadie tiene derecho a quedarse. Lo que sí tienen derecho es que los funcionarios de migración tienen la obligación de no violar derechos humanos, entre esos no someter abusos o cometer abusos, golpizas, abuso sexual, en fin, todo esto. Pero más allá de eso, la realidad es que nunca se ha intencionado, ni desde la administración Obama, que fue el que más deportó ciudadanos en su momento, nunca se buscó separar familias. Sin embargo, se separaron, que es apenas lógico, apenas entran en el proceso de hacer la deportación, pues a veces no pueden tener recluidos a la mamá y al papá y a los dos niños juntos por un tema de que unos niños no pueden estar en una cárcel o en un centro reclusorio todos juntos. Entonces, estas son situaciones que son de temas netamente de procedimiento y temas que tienen que ver con el manejo que se le da a un menor de edad. Y de ahí la importancia de que la gente sea consciente de que, por favor, no se lleven niños a sufrir esa travesía de cruzar la frontera sur con México, y menos con la administración del presidente Donald Trump, porque va a haber cero tolerancia en ese aspecto. Era el abogado experto en migración y concejal del Distrito 11 en Miami-Dade, Cristian Mancera, en diálogo con nuestro colega Manuel Arias, analizando el posible futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos luego del 20 de enero, cuando el presidente electo Donald Trump asuma su rol como mandatario de los estadounidenses. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.